Bienvenidas, bienvenidos. Este es el programa número 3 de la cuarta temporada de Alcaldes y Gobernadores. Estamos aquí, más entusiasmados que nunca. Les saludo con respeto desde el exclusivo Club Piso 51, en lo más alto de la Torre Mayor, y gracias a la producción de la compañía. En nuestro editorial del día de hoy hablaremos de la bomba nuclear que cayó en el corazón de Morena y en Palacio Nacional. Nuestro reportaje hablará de las posibles alianzas electorales rumbo al proceso del 2027. Maritere Cruz le ofrecerá toda la información y el acontecer nacional, y Jesús Cervantes desde el ciberespacio y la inteligencia artificial con toda la información internacional. En el estudio de Alcaldes y Gobernadores, Marcelo García Almaguer, de la UAP, nos viene a hablar de cómo las noticias le llegan a los jóvenes. Ya acabaron esos tiempos donde la gente iba a las noticias. Y el perfil de esta semana, José Narro, el exrector de la máxima casa de estudios. Quédese con nosotros, será un programa muy interesante. Comenzamos, prohibido cambiarle. Con el desenlace del caso Rocha, sabremos el futuro de Morena, el lugar que va a ocupar en la historia Andrés Manuel López Obrador y el camino que va a tomar el sexenio de Claudia Sheinbaum. Esta semana, desde Puebla, en un aniversario más de la batalla del 5 de mayo, se lanzó un discurso que no deja lugar a dudas. Quien busque respaldo del extranjero está destinado a la derrota. Habló la titular del Ejecutivo de soberanía y de no permitir injerencias y de defender a México frente a cualquier potencia. Palabras firmes, sí, pero también un reto al hombre más poderoso del planeta, porque el reloj corre y Washington sigue presionando. Hay dos escenarios que siguen vigentes y ambos siguen siendo nucleares. El primero, si las pruebas de la Corte de Brooklyn son sólidas y Rocha es el García Luna de la 4T, el dominó guinda va a caer con estrépito. Segundo, si todo es un invento de Trump para apretar fuerte en la revisión del TEMEC y doblegar a su socio comercial, entonces estamos ante un acto de injerencia descarada. México tendría razón en resistir, pero el daño político interno ya está hecho. La narrativa de narcogobierno que circuló y ya circula en redes otra vez, mancha la imagen y acaba con una narrativa de décadas de que ellos son distintos. El caso ya no es solo jurídico, es eminentemente político y de imagen y de supervivencia. Y muchos se preguntan, ¿será capaz Trump de mandarlo detener en territorio mexicano? Si alguien tiene dudas de que el derecho internacional le vale un comino, solo basta ver lo que hizo en los últimos meses. Agradecemos el patrocinio del Club Piso 51, en lo más alto de la Torre Mayor, donde se encuentran los estudios de Alcaldes y Gobernadores. ¿Ya lo conoce? Este reportero apenas tiene 55 años, pero veía en la televisión, en el milenio, en el siglo pasado, a Maxwell Smart y agarraba su teléfono, su zapato, le daba vuelta a la suela y se convertía en un teléfono. Era del diablo. O caricaturas donde el reloj
le permitía comunicarse a otro país. Hoy lo vivimos con los teléfonos celulares, con las pantallas inteligentes, con las tabletas. Y ha avanzado el planeta más allá del Internet. Hoy hablamos de la inteligencia artificial. He invitado a mi querido amigo Marcelo García Almaguer. Gracias por aceptar la invitación. Él es un especialista en inteligencia artificial. Es un hombre adelantado a su tiempo e inclusive la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, tiene un área especializada adelantándose a muchísimas casas de estudio en el país. ¿Qué es Aura? Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tenernos aquí en tu programa. Aura responde a la realidad que está viviendo México y el mundo. Estamos frente a una tecnología que está cambiando radicalmente el quehacer de la humanidad. Y hay instituciones que abrazan este cambio o hay instituciones que se quedan calladas y se quedan cruzados de brazos. La rectora Lilia Cedillo ha tomado la determinación de crear una institución específica, no un laboratorio con paredes naranjas para que los alumnos hagan cosas con la tecnología, sino creó una institución para fijar lineamientos y establecer las reglas del juego con esta tecnología que está cambiando prácticamente todo. Acabas de decir algo fundamental en el tema de la IA, reglas del juego. ¿Se necesitan los estados-nación, los estados-país, crear una legislación internacional para la utilización de la IA? Por supuesto. El problema no es que si se crea o no. El tema es que la tecnología rebasa la ética 7 veces o 10 veces más rápido. Entonces la legislación responde tarde. Nuestras instituciones están respondiendo pues con una desventaja. Por ejemplo, hoy ya se celebra la era pre-ChatGPT o post-ChatGPT. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología? Está cambiando la naturaleza del aula propia. Hoy un alumno tiene un celular con 150 premios Nobel. Y eso viene a cambiar la cancha, porque ya no es igual la cancha, no hay piso parejo. Antes el docente era la figura de autoridad porque era la fuente de conocimiento. O los libros. Ahora el alumno cuestiona al docente y le dice, oye, tu estadística está mal, lo que acabas de decir es incorrecto. En la ética, observando la IA, ¿qué sí, qué no? En Aura, en la UAP, en este laboratorio, en la discusión entre especialistas, ¿qué sí debemos de hacer con IA y qué no debemos de hacer con IA? Gran pregunta. Yo creo que cuando uno tiene sobreabundancia de información, hay un colapso. Hay un colapso en el entendimiento porque el conocimiento ya no se fabrica como antes. A diferencia, tú y yo tuvimos que tener una serie de experiencias, bagajes, libros, lecturas, para poder tomar una decisión. Hoy la arquitectura de decisión ya no se basa en eso. Ya consultas el oráculo y en 10 segundos te da un trabajo impecablemente realizado que te tardaría 10 semanas. Entonces el conocimiento ya no se genera como antes. Hoy el ser humano tiene que adoptar otros mecanismos y el docente tiene que cambiar la forma de evaluar al alumno. Ya no les deben de pedir ensayos, por el contrario, ahora deben de solicitar que se paren enfrente de la clase y que den sus argumentos y que piensen sobre la marcha. Es un inocente hoy el profesor de secundaria que pide que traigan un ensayo de 2 cuartillas con tantos caracteres, sin faltas ortográficas. La lógica es, párate frente a todos y explícanos qué está pasando en el mundo o la Segunda Guerra Mundial. Es un inocente en la primera, ¿no? Totalmente. Tienes que dar un proceso de argumentación, de qué autores seleccionaste. Pero Marcelo, qué padre que utilizaron ChatGPT o todas las herramientas para
llenarse de conocimientos y poder hacer esa exposición mejor. Hay que saber cómo utilizarlo. Correcto. Y las reglas de juego te dice, debes de generar ideas, debes de esbozar principios, inquietudes, pero las conclusiones deben de ser del alumno. El proceso de cómo llega a las conclusiones debe de ser al alumno. Entonces la IA no puede ser un insumo final, debe de ser como arcilla. Tú la moldeas, la vas barajeando para generar un producto tuyo intelectual y saber cuándo intelectualmente es correcto decir lo hizo la IA o lo hice yo. Una persona enferma que pide consulta a ChatGPT, incorrecto. Terrible. No es un médico, no es un especialista ni un científico. No. Tiene información que quizá puede ser falsa. Es un modelo de negocios que tiene incentivos y tiene dos incentivos. El modelo de negocio es quedarte enganchado perpetuamente, que cualquier decisión que tú tengas, existencial, académica, personal, amorosa, tú delegues al algoritmo qué hacer. Eso es terrible. Tú y yo a lo mejor no consultamos qué hacer en caso de tener un pleito con un compañero. A lo mejor nosotros lo consultamos para saber de un libro o la última tendencia o una estadística. Pero un niño de 14, 15, 16 años le pregunta sobre cómo manejar la situación con su compañero que le pegó o con la niña que le gusta. Son decisiones emocionales. Entonces ellos empiezan a delegar todo su criterio a un algoritmo. Peligrosísimo. Porque entonces pierdes autonomía. Se va apagando esa llama del conocimiento que tú y yo fuimos expuestos y tenías que leer, tenías que buscar, ir a la biblioteca, Y recurrir a tus padres o recurrir a la autoridad de la escuela. al maestro. Y esa arquitectura de decisión desapareció por completamente. Entonces, que sí que no, cuando tú delegas tu pensamiento a un algoritmo, estás usando una prótesis cognitiva. Correcto. Sí, como cuando te falta un brazo, pues te lo ponen. Te va a faltar un cerebro porque el algoritmo está pensando por ti. Eso es grave. Entonces, el proceso de enseñanza está colapsando en el aula. Y hay instituciones que están tomando cartas en el asunto. Escuché un discurso de Elon Musk, el hombre más adinerado del planeta, el dueño de X, el dueño de SpaceX, que hablaba sobre la llegada de los robots humanoides. Y decía, ¡qué maravilla! Porque los trabajos duros, difíciles y aburridos van a ser estas hojas de lata, ¿no? Estos seres humanos de hojalata. Imaginen ustedes, podríamos acabar con el hambre mundial, van a atender los campos, van a cuidar a los animales, van a ordeñar a las vacas. Pero hablaba de un conflicto ético. Se van a acabar millones de empleos. Claro, va a haber más dinero, va a haber más productividad y acabaremos con el hambre. Pero ¿qué hará el chofer de taxi? Por cierto, ya hemos platicado en este espacio sobre estos automóviles autónomos, por ejemplo, se ven mucho en Silicon Valley. ¿Qué nos dices de este conflicto ético de que la IA va a arrasar con millones de empleos? Bueno, ya está arrasando. Un estudio de Stanford dice que el 11% de los trabajos de entrada en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, ya desaparecieron por completamente. O sea, los paralegales, la gente que entra con sus 28,000, 30,000 dólares a una empresa grande, borrados. Ya no los necesitan, ¿no? Y fueron reemplazados. Porque quien metía textos a una computadora, o quien hacía Excel, que hacía un paper, ya que no. hacía una investigación, todo eso actualmente ya desapareció. El problema es que sí, ciertamente esta tecnología está cambiando todo radicalmente, pero también como se cierra o se mete el sol, también sale la luna. O sea, se van a abrir nuevas profesiones, nuevos trabajos. Hay ingenieros de prompt ahora, hay arquitectos de data, hay arquitectos de toma de decisiones en base a datos. Se están abriendo una serie de disciplinas y están avanzando drásticamente. Entonces, sí, ciertamente van a desaparecer unos, pero se van a crear otros.
Ahora bien, hace unos días el proyecto Aura de la UAP, que tú diriges, Marcelo García Almaguer, presentó un estudio muy interesante sobre las noticias. ¿Cómo era en mis tiempos? Pues yo, para presumirle que era un intelectual a una chica, me ponía aquí abajo un periódico. O varios. Y leía las columnas, llegaba muy enterado a la reunión. Claro, la tecnología fue cambiando y ahora con un control remoto accedía al noticiario favorito o en mi propio automóvil escuchaba el informativo radiofónico más importante. Y así nos enteramos los chavos de aquella época. Tú decías que ahora los jóvenes, entre el scroll interminable de TikTok, de Instagram, se encuentran las noticias. Es decir, por serendipia. Son chavos muy enterados, pero no porque estén buscando información, sino porque la información llega a ellos. Explícanos, por favor. A ver, son hábitos de consumo que van cambiando de generación en generación. Nosotros hacíamos, te decía ahorita, la oración del día, 1 hora viendo el periódico, con un foco de atención pleno. Hoy en día consumes las noticias 30 segundos. La ventana de atención se ha ido reduciendo de 15 segundos a 3 segundos. Es una caída drástica. Y hoy en día ya todas las plataformas te cuantifican cuántos segundos se permanece la persona en las redes sociales. Entonces, a lo largo de los años, estos hábitos van cambiando. Y lo interesante es que hoy las nuevas juventudes pues ya no usan Google, ya no usan, el motor de búsqueda de ellos es TikTok o es Amazon, porque si lo encuentras en Amazon lo puedes comprar. Entonces hay ciertas plataformas que ya dejaron de utilizarse, pero hay otros nuevos hábitos. Ya la gente no busca un medio en particular, una casa editorial, busca a la persona, busca a Gustavo Rentería, porque sabe que tiene varios espacios en diferentes medios y es un líder de opinión bien enterado. Entonces, está pesando más el nombre de los comunicadores que el de una casa editorial. Y eso es un cambio radical. Estamos realizando esta charla, Marcelo García Almaguer, justo el día que me entero de la muerte de Ted Turner, de Cable News Network. Este personaje cambió la historia de las noticias hace varias décadas. En el mundo. Inclusive fue el primero que, con una cámara 3G, nos llevó a la pantalla una guerra. Pero te das cuenta la ironía de la vida. El día que hablamos de inteligencia artificial, ha muerto el modernizador de las noticias internacionales. Y viva el rey, muera el rey. Sí. Esas grandes casas editoriales ahora están migrando y el departamento de noticias lo que ahora hace es dosifica las noticias a través de un suero, que son las redes sociales. Entonces, la gente consume las noticias a través de las redes sociales. O sea, es decir, las redes sociales ya desplazaron a la tele. Ya en la medición, 50% de la gente consume las noticias a través de las redes sociales y solamente el 30% lo consume en la tele. 2 preguntas más. Primero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, lo que hemos vivido en los últimos 100 años, corrijo, los últimos 50 años, no lo había experimentado la humanidad en miles de millones de años. O sea, ha avanzado estrepitosamente. Inicié esta charla diciendo que yo veía series o caricaturas de que se quitaban el zapato y hablaban por teléfono. Hoy ya está aquí en las manos de todos los seres humanos del planeta. ¿Hasta dónde? ¿Y qué tan peligroso es? ¿Te da miedo? No, claro que no. Hay que abrazarlo y hay que saber las reglas del juego. Mira, te doy una estadística para que tu audiencia entienda la velocidad, porque la gente no le entiende. Las 4 revoluciones industriales, la primera, el músculo fue reemplazado por el vapor. Se tardó 85 años en tropicalizar y adaptarse a esa tecnología.
Es decir, si tú eras musculoso, pues ganabas más porque cargabas más, ¿no? Esa era la economía. Segunda revolución industrial, llegó de las fogonetas a la luz, para que todo el mundo tuviera una luz en su casa, 65 años en adopción. Tercera revolución industrial, los sistemas, el internet, el .com, las computadoras, esas máquinas de impresión que eran enormes para imprimir los reportes. Nivel de adopción, 35 años. La cuarta revolución industrial, la que viene siendo la nueva economía digital, más la inteligencia artificial. ¿Sabes cuánto se tardó en el nivel de adaptarse la inteligencia Pues inventaré una cifra para responderte, pero 3, 4 años. Meses. Entonces el nivel de adopción ha ido reduciendo drásticamente, y eso significa que el cambio es exponencial. A diferencia de la tele y la radio, que era un santo que tú venerabas en la sala, esto no lo ves. El algoritmo es omnipresente, está en tu celular, está en tu coche, está en tu termostato de la casa, está en todas partes. Para finalizar, Marcelo Marcía Almaguer, decías en una conferencia que dictaste en la UAP, hablando del modelo Aura, hoy todo es visual y algorítmico. Y yo te agregaría que las universidades tienen que cambiar su currícula, tienen que cambiar sus planes de estudio. Atención de salud mental para ayudar al estudiante, porque hoy el estudiante está consultando la IA para su beneficio de salud mental, y está comprobado científicamente que la IA viola 15 acuerdos que un profesionista de la salud mental, si rompiera esos 15 estándares, terminaría en la cárcel. Y la IA no es responsable de nada, orienta a las personas, es un charlatán porque no está diseñado para brindar ese tipo de orientaciones. Ni cuida las palabras. Hoy ya son asistencias de suicidios vía inteligencia artificial. Pero personas de 32 años, ejecutivos en Miami, hoy además de que se están casando con su asistente de IA, en Japón ya se casó una señora con su inteligencia artificial. Entonces, esta tecnología no solamente está cambiando la forma de hacer las cosas, pero las universidades, que son el centro de conocimiento, están contrarreloj y debemos de atenderlo. Me quedo con esta idea. Los planes de estudio, la currícula de las universidades, no en México, en todo el mundo, deberían de cambiar hoy, porque ya no sirven ante la llegada de la inteligencia artificial. 10 profesiones están desapareciendo hoy. Caramba. Vas a estudiar, vas a pagar tu universidad y luego no va a haber trabajo. Esos son los dilemas que nos enfrentamos. Aprecio mucho que hayas venido desde Puebla para platicar con nosotros, y un saludo a toda la matrícula, a los investigadores, a los directivos de la UAP. Gusto en saludarte. De tu parte, gracias. Continuamos. Si usted se quiere poner en contacto con este reportero, escríbame al correo electrónico gustavo@alcaldesigobernadores.com. Estamos ya a la vuelta de la esquina para renovar la totalidad de San Lázaro. Prácticamente todas las legislaturas locales, prácticamente todas las alcaldías y presidencias municipales y 17 gubernaturas. Pero, ¿cómo van a unirse las distintas fuerzas políticas? Todo indica que el PRI, el PAN y lo que resta del PRD se han divorciado. ¿Qué pasa con el Verde Ecologista y el PT? ¿Seguirán de la mano de Morena? ¿E irá solo el Movimiento Ciudadano? Vamos a descubrirlo en este reportaje. ¿Alianzas sí o alianzas no? A un año de las elecciones intermedias de 2027, que renovarán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, congresos locales y millares de ayuntamientos, los partidos políticos aceleran negociaciones para formar coaliciones que podrían reconfigurar el mapa electoral. Morena busca mantener su dominio tras el triunfo de 2024
mientras la oposición busca unidad parcial para evitar la división que les costó caro. Del lado oficialista, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México enfrentaron tensiones por la reforma electoral y la revocación de mandato. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que Morena definirá las alianzas y todo indica que reeditarán la coalición. Sigamos haciendo historia para conservar la mayoría calificada en San Lázaro y ganar en estados clave como Nuevo León y Chihuahua. En la oposición, la histórica alianza Va por México entre PAN, PRI y PRD ya murió. El PAN, dirigido por Jorge Romero, descarta repetir con el PRI en muchos casos y explora acuerdos con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Jorge Álvarez Maynés, líder de MC, rechaza alianzas federales con fuerzas tradicionales, aunque abre diálogo para 2026 en estados como Nuevo León, donde Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Rioja son figuras fuertes. El PRI, debilitado, analiza ir solo o en coaliciones parciales, con enfoque en Nuevo León, donde perfilan a Adrián de la Garza. Expertos hablan de 4 alianzas opositoras, potenciales que podrían derrotar a Morena en entidades como San Luis Potosí, PAN-MQ, PAN-MC Verde. Las alianzas serán mayoritariamente parciales, no nacionales, para maximizar votos sin perder identidad. El dilema es claro: ir solos o unirse para enfrentar al gigante Morena. El futuro de México depende de estas decisiones que se definirán en los próximos meses, en un escenario donde la unidad opositora podría revertir la tendencia oficialista. Nosotros enviamos esta señal desde el exclusivo Club Piso 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Pero Jesús Cervantes, nuestro analista internacional, vive en el ciberespacio y su estudio está en la inteligencia artificial. Jesús, tu turno, adelante por favor. Gracias, Gustavo. Esto pasó en el mundo. Vamos al panorama internacional. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a subir de nivel. En las últimas horas, ambos países intercambiaron ataques en el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial. Washington respondió con bombardeos sobre centros de mando iraníes, mientras Donald Trump insistió en que la tregua todavía sigue en pie y que las negociaciones continúan abiertas. En Asia, el tablero militar sigue moviéndose alrededor de Taiwán. Estados Unidos, Filipinas y Japón realizaron nuevos ejercicios conjuntos en el canal de Bashi, mientras Pekín respondió desplegando fuerzas navales y acusando a Occidente de practicar intimidación militar en el mar meridional de China. Al mismo tiempo, China intenta consolidar su papel diplomático en Medio Oriente. El canciller iraní Abbas Araghchi viajó a Pekín para discutir la crisis regional y fortalecer la coordinación política entre ambos gobiernos, en medio de la creciente presión internacional sobre Teherán. Y en el frente energético, el mapa petrolero global vuelve a reacomodarse. Estados Unidos mantiene el relajamiento de sanciones sobre el petróleo venezolano y compañías como Halliburton ya negocian nuevas condiciones para regresar al mercado energético de Venezuela, mientras Rusia y Europa siguen enfrentadas por el control estratégico del suministro energético. Volvemos al estudio contigo, Gustavo. Gracias y buenas noches. Le agradezco su sintonía y le recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube, Alcaldes y Gobernadores. Búsquenos y por favor suscríbase. Búsquenos también en TikTok y en Instagram y la página web alcaldesigobernadores.mx. Maritere Cruz con lo más importante de las noticias nacionales. Maritere, adelante, gusto en saludarte. Buenas noches, Gus. Bienvenidas y bienvenidos a esta Ráfaga por México. Un recorrido breve por los hechos políticos y sociales que marcaron la semana en distintas regiones del país. En Chihuahua, el escándalo por la presencia no reportada de 2 agentes de la CIA ya cobró su primer costo político. El fiscal César Jauregui presentó su renuncia mientras crece la presión sobre el gobierno estatal por posibles fallas en los protocolos de soberanía y coordinación institucional.
En el Estado de México, el Congreso local aprobó una reforma para incorporar el uso responsable, ético y gradual de la inteligencia artificial en educación media superior y superior. El mensaje político es claro: regular la tecnología antes de que rebase a las instituciones educativas. En Guanajuato, la seguridad volvió al centro del debate público. La percepción de inseguridad en León subió a 77.5% y la gobernadora Livia Denís García respondió prometiendo reforzar la estrategia para devolver la tranquilidad a las familias del estado. En Michoacán, el tablero político empezó a moverse rumbo a 2027. El Instituto Electoral del Estado avaló nuevas agrupaciones políticas, con lo que ya son 4 las fuerzas locales que buscan posicionarse en la antesala de la próxima disputa por el poder. En Puebla, avanza una decisión con fuerte impacto político y hacendario. El Congreso local avaló que el gobierno estatal pueda recaudar el predial de los municipios que así lo acepten, en una medida que busca abrir acceso a fondos federales y que ya reactivó el debate sobre autonomía municipal. En Morelos, la inseguridad ya golpea también la economía cotidiana. Empresarios de eventos sociales en la región oriente reportan cancelaciones, menor demanda y pérdida de confianza de clientes, mientras exigen a las autoridades reforzar la estrategia de seguridad para evitar un mayor deterioro del tejido económico local. Esto fue la Ráfaga Nacional de la semana. Yo soy Maritere Cruz y aquí te presentamos, en minutos, el pulso inmediato de México. Volvemos a estudio de piso 51. Curar, enseñar y servir son las características del Dr. Narro. Pero ¿quién es el exrector de la máxima casa de estudios? El Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad otorgarle el título de profesor emérito al Dr. Narro. Con esta distinción, la máxima casa de estudios reconoce casi medio siglo de servicio a la universidad y al país. Pero ¿quién es este hombre que pasó de un pueblo de Coahuila a dirigir la universidad más importante de América Latina? Nació el 5 de diciembre de 1948 en Saltillo. Su padre, también médico, le transmitió desde niño la vocación por la salud. La familia se mudó varias veces, primero a un pequeño pueblo en Sonora, después a la Ciudad de México. Narro estudió en la Escuela Nacional Preparatoria 4 y entró a la Facultad de Medicina de la UNAM por pase reglamentado. En 1973 se tituló como médico cirujano con mención honorífica. 2 años después viajó a Inglaterra para hacer posgrado en medicina comunitaria en la Universidad de Birmingham, una formación que marcaría su visión: la salud no se resuelve solo en hospitales, sino en las comunidades. En 74 regresó a la UNAM como profesor. Nunca dejó el aula. Durante casi 40 años impartió clases de medicina preventiva, familiar y salud pública. Escaló posiciones, fue secretario general de la universidad, coordinador de la reforma universitaria y, en 2003, director de la Facultad de Medicina. En noviembre de 2007, la Junta de Gobierno lo eligió rector. Repitió el cargo en 2011 y permaneció hasta 2015. Bajo su rectorado, la UNAM consolidó su autonomía, modernizó infraestructura y fortaleció la investigación científica. Pero Narro también cruzó al servicio público. Fue subsecretario en Gobernación y Salud, secretario general del IMSS entre 2016 y 2018, secretario de Salud Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy, a sus 77 años, el título de profesor emérito lo devuelve, simbólicamente, al lugar donde todo empezó, las aulas de la UNAM. Su trayectoria resume una vida dedicada a 3 pasiones: curar, enseñar y servir. Desde un consultorio rural hasta el despacho del rector y el gabinete federal, José Ramón Narro Robles encarna al universitario que entiende que la excelencia académica solo tiene sentido si se pone al servicio de México. Todo esto es posible gracias a un ejército informativo y técnico. Gracias a nuestro equipo de producción.
Amigas, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Corra la voz, alcaldesigobernadores.mx, y en vivo, semana a semana. Estrenamos los lunes por la noche. Le agradezco muchísimo a la compañía y al exclusivo Club Piso 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Lo espero en el programa número 4 de la 4ª temporada, la próxima semana. Y mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós.